Clever con el siervo? No, no sé, no ha descargado. Estaba descargando. Pastor Román, ya estamos al aire, ¿verdad? Ya, un segundo. Te digo ahora, estamos en el aire. Estamos arriba. Amén. No se olvide de Pastor Román. Ok. Comparte. Dios le bendiga, amado hermano, en esta hermosa noche acá desde la ciudad de Willimantic, del estado de Connecticut, en Estados Unidos, América Norte. Estamos aquí en vivo con nuestros hermanos allá en América del Sur de Ecuador, a nuestro hermano pastor Ale Andrade, tenemos la pastora de invitada Solanda Párraga, tenemos a nuestro hermano Kelber Arroyave y el gran José desde la emisora Cristo es Poder. Si no lo tenemos a él, esto es como comer arroz oso. Así que bendiciones a todos. Estamos en vivo en de Radio Inspiración Divina acá en New England. Así que estamos para todo el mundo hoy. Esta es la emisora y este es el programa que está acabando con toda América del Sur. Estamos recibiendo muchas personas que nos están escuchando en vivo, igual que acá. Así que esta es una bendición. Y pasamos desde acá de Estados Unidos, vamos a pasar ahora a Ecuador, Quiles, por allá, donde está nuestro hermano pastor Alejandro. Adelante, Alejandro. Sí, bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que nos conectamos de esta hora a nivel internacional en el programa Descubriendo la Verdad en Cristo. Bien, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, amados radioescuchas de las diferentes emisoras cristianas que nos escuchan a nivel mundial. También darle un saludo a los siervos que se encuentran aquí con nosotros, como es la pastora Solanda Párraga. Su saludo, sierva. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos en Cristo, amén. Es un gusto, un placer estar con estos siervos del Señor, amén, y poder compartir a través de este programa, amén, la unión en Cristo como hermandad y a la vez difundir las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios, que es la que nos edifica, nos transforma y nos renueva, amén. Gloria a Dios, a todos mis queridos pastores. Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Es un placer estar con los grandes. Amén, amén, mi hermana. Bueno, al pastor Rafael Román, que ya lo conocen desde Estados Unidos. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Estamos aquí gozosos. Tenemos un tema hoy que esto va a ser algo a fuego y esperamos que Dios se glorifique como siempre lo ha hecho todos estos sábados por la noche, donde Dios Amén. Ha traído su Santo Espíritu y nos ha utilizado cada uno de nosotros a traer su hermosa palabra cada día. Sí, también nos acompaña el pastor Clever Arroyave desde Durán, provincia del Guayas, Ecuador. Clever. Dios bendiga a toda la querida pastoral que está en este momento en el panel, a cada uno de ellos. Un cordial saludo de parte de su servidor, mi pastor Alex, mi pastor Román, mi pastor Isleri y la pastora Solanda Párraga. Un cordial saludo. Esperando que nuestro querido pastor Goye pueda entrar. Bueno, aquí estamos para servir desde Ecuador, Durán. Estamos para compartir y analizar este mensaje a la luz de la luz. Dios los bendiga a cada uno y a todos los que nos ven a través de este video. Amén, amén, siervo. También nos acompaña el pastor José Giler, desde la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Un saludo, mi hermano. Amén, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que siempre están en la sintonía de este programa que está rompiendo los esquemas, así como dice nuestro hermano pastor Rafael. Un gusto saludarle, hermana Solanda Párraga, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es un gusto estar aquí junto con nosotros para poder compartir las buenas nuevas de salvación del reino, así como lo acabó de decir usted. Qué hermoso es predicar este sabroso evangelio, como decía el desaparecido Jorge Mariscal, este evangelio sabroso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bien, antes de empezar, le voy a pedir, por favor, mi hermano José, que nos ayude con palabras de oración para poner todas en la mano de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a ponernos delante de la presencia del Señor, amados hermanos, primeramente pidiendo perdón por nuestros pecados. Sabemos que nosotros pecamos directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente. Así que nosotros siempre tenemos
que estar delante del Señor. Padre, en esta noche, Señor, me acerco delante de su presencia, Señor, con acción de gracia por este precioso momento de compartir con los siervos y con las siervas, Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre, exaltamos su poder, su gracia, su magnificencia divina, Señor, ya que nosotros somos hijos llamados de las tinieblas a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Señor. Gracias le damos y sabemos que recibimos perdón de su infinita presencia, Señor. Estamos agradecidos. Le damos gracias en el dulce nombre precioso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. 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 Amén, mis queridos siervos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar sin más preámbulos el tema que nos ha reunido el día de hoy. Sin duda un tema muy interesante, muy polémico y muchas veces malentendido. El espíritu vivifica, la letra mata. Y lo encontramos este pasaje en 2 Corintios, capítulo 3, verso 6 al verso 11. Le voy a pedir a mi siervo, Pastor Clever, que nos ayude con la cita bíblica. 2 Corintios, capítulo 3, verso 6 al 11. Ya estamos con la cita, siervo. No se te escucha, Clever. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Ahí. Allí, sí. Capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece. 8. ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si en el ministerio de la condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte a causa de la gloria que lo sobrepasa. 11. Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de la gloria, mucho más permanecerá en gloria lo que permanece. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Como les decía, mis queridos hermanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y para podernos acercar más al Señor Jesús en esta bella noche. Este misterio de la palabra, mis queridos hermanos, que ha leído el siervo Clever de estos versículos, ha sido muy mal entendido muchas veces por diferentes congregaciones, por diferentes hermanos, inclusive por diferentes predicadores, porque les cuento algo, dando como testimonio, mis queridos hermanos. Una vez una hermana me indicó, pero hermano Alex, usted demasiado estudia la palabra, dice, y usted debe estar más bien en oración, porque si usted solo estudia la palabra, va a enfriar el Espíritu Santo. Vean esa mentalidad, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, como muchos hermanos caen en la confusión, mis queridos hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios nos ha inquietado en esta noche, en esta hora, en este tiempo de bendición, para traer a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu vivifica, la letra mata. Bien, le voy a dar el paso aquí en esta primera parte a mi pastora Solanda Párraga para que nos comparta la reflexión en esta noche, mis queridos hermanos. Pastora Solanda. Bueno, amén. Buenas noches, amén. Sí, como decía usted, Pastor Alejandro, que muchos siervos del Señor, y esto viene de los ministros, amén, interpretan esta cita bíblica y cogen este texto y lo sacan del contexto en sí, amén. Y nosotros vemos que se han manipulado, se han malinterpretado, han distorsionado este pasaje bíblico de tal manera que han caído en una condenación de aspecto de la ignorancia en las Sagradas Escrituras.
La palabra del Señor nos dice, amén, en 2 Corintios capítulo 6, este pasaje, ¿no? En lo que se refiere, la letra mata, más el espíritu vivifica, amén. Ellos tienen una creencia de que, bueno, como el Señor llamó a unos discípulos que no eran letrados, a unos simples pescadores, y no era necesario de estudiar. Pero si nosotros vemos el fondo, si nosotros estudiamos la nación hebrea, sus costumbres, amén, ellos no eran ignorantes en la palabra del Señor, así que ellos desde muy pequeños eran enseñados, ilustrados por sus padres también de la palabra del Señor. Así que cuando nosotros hablamos aquí este significado de la letra, miren mis queridos hermanos, está saliendo de un contexto, porque Pablo lo que estaba enseñando de que nosotros éramos o somos somos ministros de un nuevo pacto, y eso que cuando dice un nuevo pacto significa que había un pacto anterior, amén. Entonces, el pacto anterior era la ley de Moisés. ¿Y por qué nos dice aquí que la letra mata? Porque la ley era necesario que el hombre cumpliese toda la ley desde el principio hasta el fin, y no había ningún hombre que podía en su medio, en su capacidad de ser, de poder cumplir la ley. Así que no era factible, porque realmente solo te enseñaba el camino, la ley te enseñaba el camino, pero tanto era así que aún estaban las personas en muerte. Por eso que el hombre no se podía salvar por medio del antiguo pacto, porque no podía cumplir la ley por completo, amén. Entonces, y tomando este texto que algunos hombres enseñan en la actualidad, nosotros como ministros, como pastores, nos hemos encontrado con miembros de la congregación que dicen: pastora, a mí me enseñaron que no debemos estudiar porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces nosotros como ministros de Dios somos aquellos facilitadores y aquellos educadores que tenemos que sacar de la ignorancia al pueblo de Dios y decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y es necesario que el hombre de Dios sí estudie la palabra del Señor. En el aspecto cuando dice la letra mata era eso, porque el hombre no podía cumplir en su totalidad los mandatos en sí, ¿no? Y cuando dice esta palabra de la letra, esto en el origen significa la ley. La ley es una señalética, la ley nos enseña lo que Dios quiere, pero realmente no estaba en la capacidad de ayudarnos a nosotros porque no teníamos esa facultad. El hombre en la ley estaba muerto. La ley le decía: estás muerto bajo delitos y pecados. Y quiero decirle que le damos gracias al Señor, amén. La ley no nos pudo salvar, por eso era necesario que nosotros entremos en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él entró en esta humanidad, nos vino a salvar y restaurar. Lo que no pudo hacer la ley, el Cristo de la gloria hizo en nosotros, nos liberta, nos restaura, nos anima, nos afirma, nos da un nuevo entendimiento, amén. Dios pone en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, pone su palabra, pone el temor. Así que en Cristo Jesús está cumplida la ley, y entonces nosotros tenemos que seguir al autor de la consumación de nuestra fe, que es Cristo Jesús, amén. Quiero decirle, mi querido hermano, que la ley nos enseñaba a ser pecadores, que la ley no nos podía salvar, pero como dice aquí la Sagrada Escritura, nosotros somos ministros de un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Amén, no es de la ley, sino del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver que cuando está el Espíritu,
hay libertad, amén. Mientras estábamos en la ley, todavía estábamos en condenación, pero en Cristo Jesús vino a cumplir la ley, no la vino a abolir, Él vino a cumplirla. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros recibimos la ley en nuestros corazones y también nosotros podemos seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando nosotros somos ministros de ese nuevo pacto, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Recuerde que nosotros vivimos porque hemos escuchado la palabra del Señor, y cuando escuchamos la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, viene a nosotros fe, y eso es dado por Dios a través del Espíritu Santo, amén, que hace que el hombre sea redarguido del pecado de juicio, amén. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el hombre es redarguido a través de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, nosotros nos rendimos ante la presencia de Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Este acto no es por nosotros mismos, sino es dado por Dios, porque Dios sopla de su Santo Espíritu y nos vuelve en sí y nos enseña que somos unos pecadores y nosotros necesitamos un Salvador en nuestras vidas, amén, gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, el que está bajo la ley está bajo condenación, porque no puede salvarse a sí mismo. Y cuando nosotros decimos que somos ministros de un nuevo pacto, quiero decirle que nosotros somos el pacto de la gracia de Dios, amén, gloria a Dios. Estamos con el yugo de nuestro Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Quiero decirle algo especial sobre esto. Mire, en el ministerio de Jesús fue una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Esta mujer adúltera fue traída a los pies del Señor. Ahí vinieron los escribas y los fariseos, y el pueblo estaba cargada con la piedra, porque la ley decía que esta mujer era rea de muerte y era que tenía que ser muerta con piedras. Quiero decirle, mis queridos hermanos, ahí está eso. Pero cuando Jesús entró a la escena, cuando le dijeron, Señor, esta mujer es sorprendida en el mismo acto del adulterio, entonces el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que, mis queridos hermanos, Dios, tenemos una gracia, la misericordia de Dios, la compasión de Dios para nuestras vidas, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de la ley, esta mujer tenía que haber sido en ese mismo tiempo muerta, sin nada más, porque así le decía la ley. Pero en cambio, en la gracia, en la misericordia de Dios, Dios extendió su gracia, su misericordia, aleluya. La misericordia es más allá de nuestros actos, porque si la ley nos dice que somos pecadores y que tenemos una condenación, pero dice la palabra del Señor, mire, que la paga del pecado es muerte, así dice, y es realmente así, la paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros vemos aquí un ejemplo de lo que era la ley, un ejemplo, ¿no? La ley no daba ningún otro medio. No había esperanza para las personas que estaban en juicio. Ahora también, mis queridos hermanos, nosotros, gracias a Dios, estamos en un nuevo pacto, en el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario, y Él nos ha dado de su Santo Espíritu, amén, porque como Él dijo, era necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Quiero decirle también otro ejemplo del apóstol Pablo, amén, gloria a Dios. Él era un religioso. O sea que la ley a veces te enceguece y a veces te hace un seguidor de un ritual, de unas reglas, pero muchas veces cogiendo una regla, quiebras otra regla. Sigues una, pero abandonas otra. Entonces el hombre siempre a través de la ley es un deudor. Pablo, nosotros podemos ver la vida de Pablo. Pablo, ¿qué pasaba con él? Él pensaba que estaba agradando a Dios. Amén. Cuando él perseguía a la iglesia, él pensaba que estaba agradando a Dios. Él era fariseo,
Él era, hermano, él era un doctor, pero quiero decirle que él estaba bajo pecado, bajo delito, bajo condenación. Aunque él era religioso, podía tener rituales, pero él estaba bajo condenación. Y era necesario que él tenga un encuentro con el Salvador para él darse cuenta que estaba equivocado. Cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Mire, entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo condenación, porque ningún hombre es apto para cumplir toda la ley. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, estamos bajo la gracia, bajo la bendición del Señor. Y eso no nos significa que estemos con la libertad de pecar, no. Si antes el Señor, a través de su Santo Espíritu, dice que Él escribe su palabra en nuestro corazón. Y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, gloria a Dios. Y es necesario, mis queridos hermanos, es necesario ahora. Eso es en una área espiritual, pero ahora, hermano, en el diario vivir, hay ministros del Señor que están enseñando cosas erróneas en la palabra del Señor, amén. Están pensando, amén, que como decía el pastor Alejandro, que las personas no deben de estudiar. Es necesario, porque el Señor dijo que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. En ella. Nosotros en la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos edifica, la palabra del Señor nos muestra el camino al que seguir. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, guiado con el Espíritu Santo hace algo especial en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que nosotros tenemos que ser unos buenos ministros del Señor y tenemos que ser competentes. Tenemos que ser competentes de lo que hablamos, tiene que ser basado en la palabra del Señor. Amén, sierva, amén. Muchas gracias por esta reflexión y compartir la palabra. Pastor Román. Sí, ¿qué nos dice usted, siervo? Nuestra pastora me estaba llevando un poquito más atrás. Cuando José fue gobernador de Egipto y logró hacer lo que hizo por la gracia divina de Dios, luego él fallece y pasó unos años que el mismo pueblo egipcio se olvidó quién era José. A Dios el rescate de este pueblo y sacarlo de Egipto. Este pueblo venía con una costumbre de idolatría, de paganismo, de muchas cosas. Dios viene con los 10 mandamientos para tratar de entender a este pueblo que pueda entender el concepto de quién era Dios y quién lo sacó de Egipto. Para ellos los 10 mandamientos parece que no lo eran y de ahí salieron sobre 600 leyes después. Pero cuando tú te pones a leer todas estas leyes y te pones a leer los 10 mandamientos, están metidos ahí. Lo que pasa es que están totalmente desglosados. La ley hoy en día, nosotros la cumplimos y no sabemos que la estamos cumpliendo. Porque cuando tú cumples los primeros 4 mandamientos que nos da el Señor, que trata sobre Él, entonces estamos cumpliendo todo el resto. Porque si tú tienes amor por el prójimo, estás sacando por eso, no va a estar ni pecando, ni va a estar mirando a los caminos ajenos. Y esto es lo que la letra nos está trayendo. Jesucristo, cuando usted lee la Biblia y analiza y estudia la vida de Jesucristo y todo lo que Jesucristo hizo, hasta incluso en el sábado, Jesucristo nunca violó ni una ley. Estamos hablando de que cumplió los 10 mandamientos más las 600 leyes que le pusieron, que llevaban mal practicada toda esta gente judía hasta el tiempo de Jesucristo. Incluso en una, se le cuestionan a Jesucristo porque él y los discípulos están recogiendo espigas en un sábado. Y Jesucristo le hace una pregunta a ellos. Y ustedes cuando se le atora el asno, el burro, ustedes no van en un sábado y lo van y lo sacan y lo trabajan. Más, yo lo que estoy haciendo es haciendo lo que le toca hacer a ustedes. Ser compasivo con el enfermo, levantarlo, ayudarlo en buena manera, ayudar al pobre, llevar la palabra de vida a cada vida. Y ellos no podían entender eso porque ellos vivían con un fanatismo directamente religioso con la ley, pero la ley ellos no la cumplían. Tenemos un ejemplo que Jesucristo puso con el publicano,
y el fariseo. Ahí nada más, ninguno era muy bueno que digamos, pero se vio que el fariseo tenía una forma de hablar bien educada, palabra que llamaba la atención a cualquiera, pero nunca admitió en el hecho que él era un pecador. Mas, sin embargo, el publicano ni se atrevía a mirar hacia el cielo porque sentía la culpa de todo lo mal que había hecho y se sentía arrepentido ante Dios y estaba hasta bochornado. Y ahí vemos cómo el Espíritu logra convencerte de las cosas que estás haciendo mal y no solamente te convence que estás haciendo mal, sino que te lleva a los pies del maestro. Por eso que la gente no puede entender cuando dicen no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Mira, si tú llevas mal el concepto bíblico, como lo hacen por ahí a montones de personas que se trepan un púlpito que son más oradores que predicadores, porque siempre he dicho que para hacer unos payasitos ellos haciendo los chistes, no cogen nada en serio para que la gente se agrade. Él habla bonito, es bien gracioso. Pero es que la palabra de Dios no es graciosa. La palabra de Dios es una espada de doble filo que confronta al hombre, que te hace llevar y pensar que estás mal, que tienes que mejorar en muchas cosas. No todos los días cuando yo me levanto como un santo. Hay días que uno se levanta, que no se soporta en uno mismo. Entonces, si te pones entre la palabra, espérate, comencé el día mal. Entonces uno comienza a enderezar su día leyendo. Sacar un texto fuera de contexto es fácil. Yo puedo usar un texto para llevar a cualquier persona a mi opinión y en lo que yo creo. Pero lo que dice la palabra está bien lejos a lo que yo opino y lo que yo digo. Mal espíritu, cuando yo oro, me convence de que la palabra se sea revelada a mi vida en una manera que yo la pueda entender. Esto es un combo de dos funciones. Si tú no lees la palabra, no vas a saber primero que nada quién es Dios, ni cómo funciona. Pero si tampoco si ora, tampoco va a recibir el Espíritu Santo para que pueda entender lo que está leyendo. Entonces, esta es la confusión de mucha gente. Lo que hoy en día hacen, por lo menos lo que yo estoy viendo ahora mismo, es que esto es un reality show a través de las redes sociales y varias iglesias que yo he visitado, donde tú miras las iglesias bien llenas y eso es un show, eso es muchas luces y muchas cosas y muchos bailarines. Y tú miras todo esto y digo, estoy en una barra o en una discoteca o estoy en la casa de Dios. Porque no se siente ni el viento pasar por ahí, porque tengan aire. Pero cuando tú vas a estas iglesias pequeñas, que son iglesias que son humildes, que están buscando una presencia del Señor especial en su vida, que estudian la palabra, que cuando tú vas en el culto mayor de ellos, que sea la semana, domingo, sábado, tú ves que estos hermanos llegan desde que abren la iglesia a estudiar la palabra de Dios, a recibir. O si van la semana que tienen su estudio bíblico, se llena, igual como los cultos o los servicios de oración. Pero cuando tú vas a estas megas iglesias, que tú la ves tan llena, y dices, ¿qué tienen ellos allí que llenan? Y es que son espectáculos, son gente que se van a escuchar, a supuestamente adorar a Dios y a escuchar a una persona que habla bonito. Pero en la realidad, lo que te habla no tiene nada de sentido, que es bíblico. Pero cuando tú vas a estas iglesias pequeñas, que quizás tú entras y tú ves que el techo de zinc se está cayendo en canto, pero el espíritu se mueve una cosa increíble. Y cuando tú entras, si tú entras enfermo, sale corriendo porque te llenaste rápido del espíritu y te sanaste, o que tú comienzas a sentir una presencia de Dios increíble. Entonces son iglesias que se han procurado más a buscar el entendimiento a través de la palabra, pero se dejan también llevar que el Espíritu Santo le da sabiduría y entendimiento de poder adquirir la palabra. Una vez el Señor me dejó saber a mí que había mucho conocimiento bíblico, pero había poco entendimiento. Y yo cuando escuché esa palabra, eso me impactó y me chocó, porque una cosa es que tú conozcas la palabra como la conoce Satanás desde Génesis hasta Apocalipsis, y otra cosa es que tú entiendas la palabra de Dios, cómo funciona. ¿Y cómo funciona la palabra de Dios? Mira, es fácil. Si yo no tengo amor a mi prójimo, perdí mi tiempo toda mi vida. Porque el mismo Jesucristo, estado a la diestra del Padre, dejó su trono. Esto es algo que nadie lo va a hacer. Deja su trono para bajar acá abajo, para recuperar lo que Satanás nos robó
para arrebatárselo, para entonces sufrir como un hombre, botar sangre, morir en una cruz, sufrir por personas que no valían la pena porque eran religiosos, pero si hubo un amor tan grande que dejó lo que tenía para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos ir a donde el Padre, porque sin Él no íbamos a poder llegar al Padre nunca. La ley estoy seguro que Dios la hizo para que nadie se salvara, porque la salvación ya estaba desde un principio planeado, que era Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y valorar en nuestra vida. Y cada vez que nosotros tratamos de usar nuestra sabiduría humana, la cual nunca ha llegado a ningún lugar, porque todavía todos los filósofos que yo he leído en la universidad nunca llegaron a un punto, no tienen que llegar a un lugar donde el hombre pueda ser feliz, a un lugar donde el hombre pueda sentir paz. Pero cuando tú entras a Jesucristo, tú comienzas a sentir paz en medio de la tormenta, comienzas a sentir gozo en medio de las situaciones malas en tu vida. Y si estás enfermo, lo que tú tienes un deseo de adorar a Dios y no te importa si estás enfermo y si te estás muriendo o no, porque tú sabes que si tú mueres en Cristo. Y esas son personas que se han dejado influenciar totalmente, que el Espíritu los guíe. Pero cuando yo no quiero que el Espíritu me guíe porque yo tengo un conocimiento bíblico, pero no tengo un entendimiento bíblico, entonces las cosas como que no van muy bien. No es lo mismo decir que Jesús lloró, como siempre digo, lloró porque Lázaro murió. Y yo digo que Jesús lloró porque se estaba gozando del milagro que iba a ocurrir allí, de la resurrección que iba a haber allí, y que todos los que estaban allí iban a conocer quién era y cómo se glorificaba a través de su Hijo. Y son dos conceptos bien diferentes. ¿Por qué Dios mandó a esta persona al desierto por 40 años? Era porque es que no podía moverlos a ningún lado porque no arrancaban con el pie derecho ninguno de ellos. Entonces, si no están en todo, en lo que fue lo que dañó todo esto, que es obediencia. Y siempre había un bochinche y una crítica ante Moisés. Tengo sed, parecía nene pequeño, tengo hambre, estoy cansado. Y nunca se dieron de cuenta que la ropa que tuvieron por tanto tiempo ni se desgastó, ni nada. Y tenían su manjar, tenían su agua, tenían todo. Pero eran antojos humanos. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. No quejarnos, leer un poco más la Biblia y pedir a Dios que nos dé entendimiento para poder entenderla. Y tanto ante Dios por tantas cosas. Claro que sí, no tengo trabajo, no tengo carro, no tengo un techo. Pero no sé qué tú has hecho en tu vida. No le eches la culpa a Dios por la situación que tú nunca trabajaste desde que naciste. Que tú pudiste haber estudiado, que tú has podido buscar la forma como progresar correctamente. Entonces tú quieres de la noche a la mañana que Dios te dé todo eso, porque la Biblia dice que tú vas a ser millonario o vas a tener riqueza, como usan muchas veces la palabra incorrecta. Yo soy un hijo de un rey y en los hijos de rey tenemos de todo. O están predicando la prosperidad, que eso es antibíblico, yo creo. Y son cosas que nosotros escuchamos, personas que hablan cosas bonitas que nosotros queremos escuchar, pero el predicador cuando se para y te dice, mira, y te dice la verdad bíblicamente, hay dos caminos, o estás con Dios o estás con el diablo, pero no puedes estar en intermedio. Porque la palabra dice que si eres como la ola mal, va y viene, te va a vomitar. Pero no, por acá dice que yo contrar a la iglesia y aceptar a Jesucristo como Salvador, voy a estar próspero. Mañana voy a tener el banco lleno, mañana voy a tener una mansión, mañana voy a tener muchas cosas, muchos materiales. Y la pregunta es, yo no sé cuál fue, yo creo que fue José que puso, si tú tienes tanto orgullo con tu mansión y lo que te espera cuando tú mueres en un ataúd. Y yo lo vi, en una realidad. Tanto que yo me maté en la tierra y cuando me muero, y otros van a pelear los otros por mí. Y es una realidad. No te llevas nada. No me llevo nada, ni la ropa que tengo puesta porque se pierde. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? O sea, cuando se habla con la realidad que es dirigido por el Espíritu, entonces queremos ser ahora bíblico. No, el pastor está... uno de los issues que aquí hay ahora es que la gente se va de la iglesia porque no está de acuerdo con el pastor, pero cómo está haciendo las cosas. Mire, que la visión del pastor es diferente a la visión de la oveja.
el pastor Dios le está revelando cosas que la oveja no sabe. Oh, pero también no me gusta cómo él lo hace. Porque hay misericordia. Antes no había misericordia como la había ahora. Antes lo que había era un rito religioso que no sé si allá en Ecuador era como en Puerto Rico. Tú entrabas a la iglesia y a mano de izquierda se sentaban las mujeres y a mano derecha se sentaban los hombres. ¿Y dónde dice eso en la Biblia que se hace eso así? Y yo me pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia que hay que dividir los hombres? Es la división interna. Entonces, esos ritos religiosos. Y la gente tiene que entender que nosotros vivimos por la Biblia, por la palabra de Dios, que es guiada a través del Espíritu, porque la Biblia no es para todo el mundo. La Biblia es para los fieles creyentes que aceptaron a Jesucristo para que puedan tener entonces un reglamento bíblico, cómo mejorar, cómo buscar a Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, el bautismo y todas estas cosas. Cuando la persona no entienda esto, que no es creyente, la va a leer, se va a perder más porque se va a asustar y no va a entender nada. Lo primero que va a buscar es Salmo 23. Se va a mi pastor y nada me faltará. Y eso es lo que buscan, pero que no entienden el Salmo tampoco. Entonces tú entras a la casa y ves la página, la Biblia abierta en el Salmo 23, toda llena de hongo, porque el elemento es un lujo de la casa, porque no hay lectura sobre ella. Y ahí es donde estamos hablando quizás sea el Salmo 23, pero no lo entiende. No sabe ni quién lo escribió lo mejor. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Y por eso que la palabra lo dice, Pablo le dice a Corintios, así mismo hizo ministros de un nuevo pacto que a través de Jesucristo, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mal Espíritu vivifica. ¿Y qué está diciéndole a ellos? Mira, estos chocos religiosos. Había un predicador en Puerto Rico en los años 80 que la gente tenía miedo porque te decía, te va a llevar el diablo. Y lo que está haciendo Pablo a esta gente era, mira, estos chocos religiosos se los llevó el diablo hace rato porque nunca pudieron entender lo que Dios le está diciendo. Ahora, Pablo era uno de ellos, cuando era Saulo, y cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, dejó ser Saulo y comenzó a ser Pablo. Y el entendimiento fue totalmente diferente. Y Pablo se sabía todas las leyes porque Pablo era uno de los religiosos más grandes que había y tenía hasta una confianza de los reyes y de los gobernantes que tenían la autoridad de perseguir y matar a esta gente, discípulos, porque estaban llevando el evangelio de Jesucristo y supuestamente estaban violando los reglamentos. Pero cuando tuvieron el encuentro con Dios, todo giró completamente. Adelante. Bien, pastor, usted me trajo a la mente algo que realmente sucedió en un colegio que yo trabajaba, ¿sí? La señora colectora, que antes los colectores nos pagaban a nosotros, los maestros fiscales, ¿verdad? En el colegio, en la oficina de ella, cuando uno entraba, veía el escritorio de ella sentada allí, y al lado estaba la Biblia abierta justo en el Salmo 23. Y yo un día, sin conocer del Señor, claro, todavía, yo le pregunto, señora colectora, ¿usted por qué tiene abierta la Biblia allí, en el Salmo 23? No es que me va a traer buena suerte, decía. Y yo le dije, y yo le volví a preguntar, ¿y usted sabe lo que dice el Salmo 23? No, nunca lo he leído. Simplemente muchas personas por la ignorancia, porque esa es la palabra, por la ignorancia, porque viven en total oscuridad. Y hermano, déjeme decirte que una vez buscando la etimología de las palabras, el Señor me llevó que la palabra ignorancia en el griego, en su etimología, significa oscuridad. Entonces, ahí vemos cómo viven en total oscuridad las personas que no conocen del Señor. ¿Sí? Y esta señora colectora tenía como amuleto la Biblia en el Salmo 23. Y por último, hasta la despidieron del colegio. Vean. Bueno, ahora ya está jubilada. Pero bueno, vamos a darle el paso aquí a mi pastor Clever, que veo que tiene la ansia de hablar, mi hermano. Bueno, mis amados pastores, acotando lo que los tres están hablando, hoy en día, hermano, hay muchos ministros neófitos que hablan muchas cosas para doblar al pueblo, enseñan cosas humanas, naturales, terrenales. Acuérdense que en el antiguo pacto que Dios hizo con el patriarca Moisés, eran tablas de piedra, pero ahora el pacto que ha hecho Dios es en el espíritu, en el corazón. Pero aquí dice en Hebreos capítulo 8, el versículo 10, por lo cual
Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Es muy importante saber, hermanos, que en el pacto antiguo, acuérdense que se las escribió Moisés en una tabla de piedra. Y aún viendo el pueblo la manifestación de la grandeza y las bondades del Dios eterno, nunca obedecieron a Dios. Ahora, tomando el pasaje del versículo central, cuando habla, lo cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Muchos no tienen competencia. Muchos no se han revelado este pacto que es por su gracia, por su espíritu. Muchos enseñan cosas que no van de acorde y viven en la ley y no viven bajo la gracia. Acuérdate que Jesucristo vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, él vino a cumplirla. Pero sin embargo, actualmente hay ministros que enseñan a vivir leyes que están bajo la ley. Enseñan mucho a cuidarse con lo que comen, con lo que visten. ¿Y qué nos dice esto referente a las escrituras? Según Colosenses 2:16. Nadie juzgue por comida o bebida o por solemnidades o por fiesta. Sin embargo, los ministros actualmente, respetando los criterios de los que tengan, muchos no los comparto. Cuando los apóstoles se encontraban en número de pueblo ya atendiendo ellos, Pedro dice, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, o sea, atender al pueblo. Busquemos a 7 varones de virtud para encargarles este asunto. Y nosotros, dice, escuche, nos encarguemos de la oración y de la palabra. Lo que tú dijiste al principio, que alguien te dijo, usted lee mucho, acuérdense que en el escudriñar está la revelación de la profundidad del misterio del evangelio. Hay personas que predican, pero no tienen revelación de lo que predican porque ni a ellos mismos se les revela. Y es necesario que aquel ministro que se ha llamado a un pastorado tiene que tener a la par el ministerio de maestría, porque el pastor es un maestro, es alguien que enseña a una grey, a un pueblo, da consejería matrimonial, juvenil, da enseñanza, y uno tiene que saber lo que usted va a enseñar, ¿sí? Y nos podemos ir un poquito bíblicamente para demostrarlo. Cuando en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Nicodemo viene de noche y le pregunta, le dice a Jesús, sabemos que tú has venido de Dios. Él sabía que Jesús había venido, porque nadie podía hacer las señales que él hace si yo no estaba con él. Y Jesús le habla del nacimiento por la palabra y el espíritu. Y más adelante en el siguiente versículo le dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar por segunda ocasión al vientre de su madre, al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, el hombre sabe dónde comienza el viento, pero no sabe dónde termina. Y más adelante Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. En otra versión dice, no conoces esto. Hay muchos ministros que están en tan oscuridad, como tú dijiste, Ale, que no saben lo que enseñan. No saben ni lo que ellos mismos hablan o profesan. Hay personas que profesan una cosa, pero practican otras cosas y enseñan al pueblo doctrinas de hombre, como dice la. Y aquí en 2 Timoteo 3:16, que todos no lo sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y más abajo el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. Escuche usted, hay hombres de Dios que no están calificados en el sentido doctrinal, porque hay hombres, escuche usted, que se mueve el Espíritu de Dios sobre ellos, se manifiesta la gloria de Dios, se manifiestan los poderes sobrenaturales, pero no tienen conocimiento, piensan que ellos son los milagreros, o piensan que ellos son los que causan el milagro. En pocas palabras, cuando Pablo le habla aquí a Timoteo, diciéndole, a fin de que el hombre de Dios
esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Es importante saber que si Dios usa a cualquiera de nosotros, no son por nuestros méritos, por nuestros méritos, es por su gracia. Es por lo que Dios ve la necesidad de la otra persona que tiene en su corazón de recibir. Pero habla tanto el versículo central como en Timoteo, habla de una competencia. El hombre tiene que tener competencia y tiene que saber que la letra, como dice el versículo central, mata y el espíritu vivifica. Cuando dice que mata a muchas personas, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Vienen muchas bendiciones hasta el versículo 14. Del 15 para abajo vienen muchas maldiciones. Nosotros tenemos que saber que tenemos que enseñar a la gente que escuche la voz de Dios. Alguien me dijo, pastor, ore por mí, porque usted lo escucha a Dios y porque Dios lo escucha a usted. No. ¿Sabes cuál es la voz de Dios? La Biblia. Vayan, léela, escudriñela, cómasela. ¿Sabe lo que hizo una vez una hermana? Arranca la hoja y se la comienza a comer, como que Dios le va a revelar porque se coma la hoja de la Biblia. No, escudriñela, estúdiela, léala. Ahí están los misterios. Pida la revelación del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que la misma palabra que la tienen implantada, esto ellos lo están matando. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen revelación y no han nacido por él. Acuérdense que en el antiguo pacto era escrito en piedra, en tablas de piedra. Ahora están escritas, dice aquí, aún en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es importante saber esto, porque como dicen los hermanos, hay muchos ministros que están enseñando cosas que no están enmarcadas en la realidad de Jesucristo. Acuérdense que Pedrito, que además de ser sectario, el hermano Pedro, era también, por ahí se encontraba judaizando, ¿sí? Y Pablo le dijo hipócrita. Miren ustedes, la otra vez me topé un hermano por ahí y 28 años en el cristianismo, profesando el evangelio. De repente, ya por ahí lo encontré, andaba con la kipá, ya era judío. Y por ahí tenía unos 4 pelos y se había dejado crecer la barba. Y me dice, hermano Arroyave, tú puedes ser un rabino. Un rabino. Yo no tengo rabo, tú tienes rabo. Sácate eso porque eso es un trapo de religión. Hay gente que las personas creen que porque se ponen un trapo o dejan de comer esto, y ya se están santificando, y no es así. Pablo nos enseña en una de las cartas de 1 Tesalonicenses, por el capítulo 5, si mal no recuerdo, que la verdadera santificación es en el alma y en el espíritu. Es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Hay personas que se santifican en bebida, en comida, en vestimenta, en solemnidades, y en muchas cosas que podemos hablar. Este tema es muy extenso, pero el centro del mensaje es que la palabra que uno predica se le revele al oyente y lo ayude a nacer por la palabra revelada de quien predica. Hay personas que simplemente dan un discurso, dan una oratoria, pero de ahí más no pasa nada. El objetivo del Evangelio de Jesucristo es llevar un mensaje de restauración y sanidad. Y si milagro, gloria a Dios, pero no por el milagro uno va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. Es importante saber esto. Hay personas que muchas veces cuando ven y a uno predica ahora y ya están atrás de uno como que uno fuera un amuleto, como tú dijiste, Alex. Esta persona tenía la Biblia en un versículo central en su escritorio. No porque usted tenga la Biblia abierta, Dios lo va a cuidar a usted, lo va a respaldar a usted. No, la Biblia tiene que estar en su corazón. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella se emana la vida. Usted puede emanar vida o emanar muerte. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Ya no está en una tabla de piedra, está en un corazón. Y como a ver la vez pasada, como dice que Ezequiel, el corazón de piedra lo saca, lo pone de carne. Es un proceso que pasa el hombre o la mujer que conoce de Dios. No es así simplemente, ya leí la Biblia y ya está. No, es un proceso.
Cuando Ezequiel habla y dice esparceré agua pura, está hablando de la palabra, que esta palabra me comienza a limpiar lo que yo era en lo malo que hacía. Esparceré agua pura para limpiar de todas las inmundicias, habla de todas las malas prácticas mías. De ahí sufre el siguiente proceso, como hablé la semana antepasada, si mal no me recuerdo, ¿sí? Quitar todos vuestros ídolos. Hay personas que aún hablan de Dios y tienen ídolos, idolatran a sus nietos, idolatran a sus hijos, idolatran sus carros, idolatran a su mujer, idolatran a su marido. Son muchas cosas y ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Y sigue pasando el otro proceso. Dice Ezequiel, que dice que pondré un espíritu nuevo. Imagínense usted, ahí la palabra espíritu está escrito con E minúscula. El espíritu natural humano que nos conllevaba a idolatrar, a practicar cosas malas, tiene que ser cambiado, renovado, tiene que pensar diferente. Y dice más adelante, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero antes de eso viene el corazón ya de carne y dice, oh, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La iglesia o las personas que se congregan tienen que ser nacidos por la palabra del Espíritu de Dios. No es porque yo tenga más pueblo o no porque tenga la mega iglesia, que no es malo, es bueno. Lo malo es que tenga una congregación con lleno o un conglomerado de personas que no han nacido por la palabra, son mal nacidos. Muchos se congregan, siguen pecando, siguen sacando la vuelta, siguen insultando, siguen practicando cosas que no deben. Por eso la misma palabra lo están matando a ellos mismos. Cuando habla que la palabra vivifica, el espíritu vivifica y la letra mata. Muchas personas, me ha tocado a mí conversar con muchos teólogos. No es malo que uno estudie. Hay personas que dicen, voy a estudiar para ser pastor. No es así. Es un error. Nadie estudia para ser pastor. El pastorado viene por llamado, viene de lo alto, viene de arriba. Entonces, cuando uno se mete a estudiar es para adquirir conocimiento, cuando uno tiene un pastorado, porque usted va a enseñar a familia, usted va a enseñar a profesionales, usted va a enseñar a mendigos, usted va a enseñar a drogadictos, usted va a enseñar a familias disfuncionales. Usted tiene que tener conocimiento y base teológica bíblica para que usted sepa conducir para que estas personas nazcan por la palabra y nazcan por el Espíritu. Por eso muchas personas con mucho conocimiento muchas veces matan a la gente. Alguien por ahí, un pastor amigo mío, me dijo, pastor, ¿usted se comería esto? Y por ahí me mandó un video de un rico caldo de salchicha. Yo no sé cuál es de ustedes, pero hermano, perdónenme, Pablo dice que lo que entra por la boca va a la letrina. Yo respeto los criterios de cada ministro. Esos son reglas naturales, reglas humanas. No las comparto. Yo no las comparto. La Biblia dice que lo que entra por la boca va a la letrina. Y usted sabe lo que es la letrina, es el sanitario. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Si de su boca se vuelve como el sanitario, usted está más muerto que vivo para Dios. Si usted saca de sus labios, como dice la Biblia, serpientes y escorpiones, usted está muerto para Dios. Para Dios usted es un sepulcro solamente blanqueado, limpio por fuera, pero podrido por dentro. Entonces la iglesia tiene que aprender que tiene que vivir la palabra, pero para nacer por el Espíritu, porque si no la misma palabra lo va a matar. Es como el que tiene conocimiento. Lo que de gracia recibe, ¿qué dice la Biblia? De gracia repártalo, de gracia. Hay personas que lo tienen. Esto es como cuando usted se compra un encebollado de albacora, que es riquísimo. Usted se come la mitad ahorita y guarda la tarina en la refri y le saca después de 2 días. Ya no le va a saber lo mismo. Le va a hacer daño si usted se la come. Si usted tiene palabra de Dios y alguien le dice, Dios le dice que le hable a fulano, háblelo, suéltelo, porque lo que usted de gracia recibe tiene que repartir, porque usted comienza a ser vivificado por la palabra. Acuérdense que el antiguo pacto era en tablas de piedra. Ahora el nuevo pacto es en las tablas de nuestro corazón. Y Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, está en nuestros corazones para vivificarnos a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes. Amén. Amén, mi siervo, amén. Pastor José, veo que tiene frío. Mi hermano José,
No se le escucha, mi hermano. Hermano José, no se le escucha. Para que diga el amén solamente hoy día, hermano. Sí, como dije la otra semana que me gustaba el pocolón, me dejaron solo para que diga amén. Dios le bendiga, hasta luego. Amén, hermano. Bueno, siempre me gusta entrar así con esa forma de compartir con ustedes. Pero quiero dejarle saludo a los hermanos que nos están sintonizando allá en Chile a través de radio Todo lo Puedo en Cristo, a través de Radio Adoradores de Jesús, también Radio Juan Ergues y radio nuestro hermano Omar Lilio Cifuentes. También es en Santiago de Chile, en Rancagua y en todo Chile. Entonces le damos las gracias a todos ustedes, hermanos, por estar. Mire lo que dijo la hermana primero, que usan el texto, ¿sí? Que tiene que leer el texto y el contexto. Yo les digo que algunos leen el texto y el contexto y sacan su pretexto, ¿sí? Nosotros tenemos que leer el texto, ir al contexto y sacar la verdad de Dios. Así que Dios habla la verdad a través de sus hijos, hermano. Amén. Bueno, un hermano me dice que me sonría porque estoy muy serio, ¿no? Es que estaba escuchando, hermano, estaba escuchando y me encanta escuchar, hermano. Gracias a todos los hermanos. Bueno, el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, él llama a las palabras del profeta Jeremías, ¿sí? Y cuando dice la letra mata, es porque el judío es hasta la actualidad muy estudioso de la letra de la ley. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías. Y tenía tres versículos para exponer lo que es el 3:6, 3:7 y 3:13, pero vamos a enfocarnos solamente un poco porque también él hace, en todo este relato que hace, él usa la palabra de Éxodo, ¿sí? Usa la palabra de Éxodo y usa la palabra del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34, dice, acerca del día, dice el Señor. Mire, lo que dice el profeta Jeremías, dice el Señor. Así que nosotros tenemos que hablar palabra de Dios, no palabras que dice que va a ayunar y habla lo que le sale de las tripas, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ayunarle al Señor y que el Señor nos dé, que su nombre sea revelado a nosotros. Eso es lo que le pasó a Pablo camino a Damasco, a Saulo de Tarso. Cuando lo encuentra, él tiene ese encuentro. Entonces se da cuenta que todo lo que había estudiado en el judaísmo no le servía para nada, porque el Espíritu de Dios era el que lo vivificaba, hermano. El que comenzó a hacer digámosle así, a la moda de nuestro morocho Guayaquil, le comenzó a hacer un relajo dentro, hermano. Sí, y comenzó a darse cuenta que lo que él había estudiado, que él se había esforzado a los pies de Gamaliel, estudiando y buscando, nunca había sentido lo que él sintió en ese encuentro personal con Cristo ahí, cuando iba camino de Damasco, hermano. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido ese encuentro? Entonces ahí lo que dice el Señor, ahora mucha gente, hermano, hace lo que decía hermano Román, sí, hace un circo. O sea, la iglesia aquí le dijo que es un circo, la casa del Señor aquí le dijo que es un circo. Ya no quisiera redundar en eso, porque la otra semana ya me dijeron, no, hermano, ¿qué pasa? Tiene que hablar con amor. Vamos a hablarle con amor esta semana, hermano. Vamos a hablarle así. Pero ¿sabe qué? Cuando uno habla con amor es como cuando alguien llega con una herida al doctor y la enfermera le dice, ay, pobrecito, pongámosle agua oxigenal. Viene el doctor y le dice, oiga, ¿qué está haciendo usted? Déjese de cosas, pues es grande que cogerlo, partirlo y sacarle. Y viene el doctor y así la palabra de Dios en nuestra vida. Pero el profeta Jeremías dice, acerca del día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, como los tomé de la mano de los que saqué de la tierra de Egipto. Ellos respondieron a ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en los más de ellos y los escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo.
En el 3.6 también usa la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que él sabía de todas estas cosas escritas, pero nunca había tenido esa sensación, ese amor tan inmenso que había sentido en el Espíritu. Cambio y fuera, ñaño. Con eso, el sabido que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermano. Amén, hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Bien, es que estaba atento también escuchando, mis queridos hermanos. Sin duda alguna, un tema muy interesante, pero quiero llevarlos al siguiente pasaje en Mateo 4:4, cuando el Señor dijo a sus discípulos, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y es precisamente lo que estamos viendo en esta noche, y quiero también llevarlos a 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12, en que indica a Pablo, refiriéndose a su discípulo Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero detenerme allí, mis queridos hermanos, para desmenuzar rápidamente debido al tiempo. Dice que nadie debe tener, a menos cuando una persona es joven, ¿verdad? Joven en el Señor me refiero, no de edad. Amén, amén, hermano. Joven amén. en el Señor, ¿verdad? Y el Señor quiere, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Y le da revelación. Yo recuerdo que un hermano, hace años atrás, 15 años en el Evangelio, y una vez me decía, yo lo estaba exhortando, con la palabra, por supuesto, y él me decía, pero tú, Alex, ¿qué me vas a enseñar si tú recién tienes 3, 4 años en el Evangelio? Yo tengo 15 años. Mi hermano, y en esos 15 años, ¿cuál es su fruto? Le dije. No me pudo contestar. Pero sin embargo, aquí en la palabra del Señor, Pablo le recomienda a Timoteo que nadie tenga menos la juventud de uno, sino sea ejemplo a los creyentes. ¿En qué? ¿Ejemplo en qué? En palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Y un poco más abajo, en el versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que le fue otorgado mediante la profecía por la imposición de mano. Ocúpate de estas cosas, dice. ¿De cuáles cosas? De leer la palabra de Dios. Permanece en ella. Así nosotros debemos siempre, mis queridos hermanos, permanecer siempre en la palabra de Dios. ¿Por qué? Añade el apóstol Pablo, dice, para que te aproveche en todo. Y añade, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y vuelve a insistir lo mismo, persiste en ello. ¿En qué? En estudiar la palabra de Dios, pues mis queridos hermanos. Si en verdad nosotros en algún momento podemos ir a estudiar de pronto en un instituto, una escuela bíblica, pero si no tenemos el Espíritu Santo activado en nuestra vida, no vamos a entender nada de la palabra, mis queridos hermanos. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita, quien nos revela, quien nos anuncia los misterios que están escritos aquí en la palabra, mis queridos hermanos. Y sin duda alguna es un misterio esta palabra, en la cual dice que el Espíritu vivifica, por supuesto que sí, pero la letra mata. Aquí nosotros encontramos los dos pactos. Primero se refiere al pacto actual. El Espíritu vivifica porque el Espíritu nos fortalece y vamos creciendo día a día a través del Espíritu Santo de Dios. Pero la letra en el Antiguo Testamento, que era letra de piedra, que decía mi hermano Clever, como dice la Escritura, ¿verdad? Estaba escrita en piedra. Ahora esa letra debe estar escrita, mis queridos hermanos, en nuestro accionar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Así tiene que estar escrita la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es que Pablo insiste a Timoteo, ocúpate de estudiar. Ocúpate de estudiar. En Romanos 10:17 también nos dice, mis queridos hermanos, Romanos 10:17 nos dice un versículo tan conocido, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero si nosotros, vamos a dar un ejemplo, si alguien escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Que no conoce, un niño que recién está entrando en la palabra de Dios, escucha a alguien que tampoco sabe exhortar, que tampoco sabe proclamar, que tampoco sabe enseñar. ¿Qué será el alma de ese oyente? Queridos hermanos, sabemos que la palabra de Dios salva. La palabra de Dios es vida.
¿cómo es que la palabra de Dios va a matar? Pareciera una contradicción del versículo central, pero no es así, mis queridos hermanos. Esta enseñanza, como dice más adelante en estos versículos, es un misterio que ya ha sido revelado. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Lo poco que yo conozco, mis queridos hermanos, es porque yo he estado mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, porque si nosotros no dejamos que el Espíritu nos guíe, yo no voy a poder entender nada. Así de simple, así de fácil. Entonces, en esta parte, mis queridos hermanos, yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y voy a dejar voluntariamente que algunos de mis queridos siervos me puedan contestar. ¿Por qué hay tantos hermanos confundidos en la palabra de Dios? A ver, sierva, usted me levantó la mano. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros como siervos, amén, como los ministros, como usted estaba diciendo, si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. Si el que guía es ciego, guiará a otro ciego y ambos caerán en el hoyo. En el segundo de Timoteo, capítulo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, gloria a Dios. También el Señor nos dice que en los postreros tiempos vendrán gente burladora, gente con un espíritu engañando a las personas. Y es necesario que los siervos del Señor sean instruidos por la palabra del Señor. Tener conocimiento, y cuando el hombre de Dios tiene conocimiento y va junto con el Espíritu Santo, tiene la revelación de Dios. Amén. Conocimiento más el Espíritu de Dios es revelación, porque cuando usted lee la palabra del Señor, si usted la lee así nomás, será como un periódico de ayer, como un cuento, como un relato de una historia. Pero cuando usted lee, guiado por el Espíritu Santo, esas palabras son vidas. Amén. Gloria a Dios. Y es necesario que el hombre de Dios, como ministro de Dios, ahora nosotros somos unos ministros de Dios, tenemos que hablar como es del ministro de Dios. Nosotros no podemos hablar como el hombre de la esquina, como los amigos que se reúnen en el barrio para jugar pelota. Nosotros tenemos que hablar como ministro de Dios. Tenemos que ser competentes, como dice la palabra del Señor aquí, que nosotros tenemos que procurarnos estar ante Dios y los hombres. Nosotros tenemos que estar aprobados. Amén. Llevando la enseñanza, amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire, dice evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Así que nosotros tenemos que ser guías para otros. Si somos pastores y ministros de la palabra del Señor, tenemos que estar regidos bajo la dirección de Dios. Nosotros no podemos hablar, como usted decía, hay muchas iglesias que hay 90% de palabra humana, de psicología y 10% de la palabra del Señor. Eso no es válido. 100% de la palabra del Señor. Es necesario que nosotros menguemos y que Dios sea el que reine en nuestros altares. Tenemos que enseñar. Las personas tienen que ser cultas, las personas tienen que, y los pastores somos los que tenemos que sacar la ignorancia del pueblo. Amén. La ignorancia del pueblo. Por eso que un día el príncipe de pastores estará delante de todos los pastores. Amén. Y nosotros le vamos a dar cuenta cómo nosotros estamos dirigiendo la presencia del Señor. Así que, mis queridos hermanos, la apostasía y todas esas fábulas y cosas engañosas, como cosas rituales de que comes, de que viste, quiero decirle, eso es parte de un ritualismo o de la ley, porque lo que sucedía que la ley era puras reglas a seguir, amén. Y a veces la gente se afanaba solo por lo externo, por lo que la gente vea, lo que la gente diga, lo que la gente piense de mí. Pero yo quiero decirles que el Señor nos manda a nosotros
que como decía el pastor, y como dice aquí la palabra del Señor, Dios ha escrito la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, en Cristo nosotros cumplimos la palabra del Señor, y esta palabra para nosotros es vida. Si somos ministros, ¿ministro de qué? Ministro de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Y el Señor un día le daremos cuenta qué es lo que hay en nuestros altares y qué es lo que le enseñamos a los iglesias, a los que se congregan. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, sierva, amén. Pastor José, ya no se quiso quedar último, ¿verdad? Si me deja el cocoloncito, ya saben. Siga, Bueno, mi hermano, siga. Yo quiero usar la última cita, lo que cita el apóstol Pablo ahí, sí, lo que cita el apóstol Pablo en Éxodo, capítulo 34, versículo 33. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. O sea, nosotros tenemos cubierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos y hablamos palabra de Dios, nosotros estamos cubiertos por el manto sin costura. ¿Sabe cuál es el manto sin costura? ¿Sí? El manto sin costura es la palabra del Señor. Ese es el manto sin costura. Por eso también el Señor Jesucristo, cuando su manto era como un verdadero israelita, un manto sin costura. Entonces, nosotros estamos cubiertos bajo ese manto. Ahora, cuando nosotros hablamos del Señor, mucha gente, hermano, ha traído a los pies de Cristo, como decía la hermana, que no tenemos que hablar como el mundo. Muchos hombres con el rap han traído gente a los pies de Cristo, donde el letrado, el letrado no ha podido entrar. El hombre que tiene un vocablo del pueblo, de la esquina, como dice la hermana, de la esquina, hermano, de la esquina han salido muchos predicadores. Por el vulgo de la esquina, donde se reúne la gente en la esquina, hablar del vulgo, de ahí han salido grandes predicadores. Así que nosotros, no, eso, ahí está la letra. Ahí está la letra. Donde usted dice que tiene que hablar un vocablo exégeta. ¿Sí? Entonces, Dios escogió a los neófitos para avergonzar a los sabios. De las esquinas han salido muchos predicadores buenos y yo los conozco. Mi querido pastor. Yo los conozco. Entonces, el predicador habla palabra de Dios. Lo que el Espíritu dice, eso se hará. Mucha gente ha tenido que dejar su trono de gloria para bajar a sacar un adicto. Muchos pastores han tenido que dejar su púlpito para ir y meterse a las cárceles y hablar el lenguaje de la gente de las cárceles. Y si no, pregúntele a Jorge Mariscal. Sí. Entonces, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Hermano Román, ya lo vi serio, hermano Román. No, y te la voy a continuar. En el versículo... Una palabrita, pastor. ¿Puedo darle? No, es que no es debate. Dice en el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquellos de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, despliega el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo es puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso es algo que estoy confirmando lo que está diciendo ahí. Y es la realidad. La gente no de la Biblia, sino no se quitan de los ojos y del corazón el pensamiento y la sabiduría humana. Cuando tú vas ante la lectura y ante Dios, reconociendo que no somos nada, porque no somos nada, yo no soy nada. Entonces, y va con un corazón contrito y humillado ante Dios, Dios comienza a transformarte de una cosa manera, te comienza a dar palabras que tú nunca pensaste que la podías entender de una forma. Hay palabras alguna vez en la Biblia, yo leo mucho la Biblia y escucho a muchas personas predicando,
Pero muchas veces cuando me toca a mí traer palabras, que me quedo como que mudo y sordo, que no sé qué traer, me pongo a orar, veo un versículo, veo la historia completa y del marco histórico de ese versículo, y es un mensaje grande que Dios trae. ¿Sabes? Un texto que esa gente te predica en 10 o 15 minutos, pero muchas veces el Señor, cuando yo voy donde Él, con reconocimiento de que yo no soy el portador de la palabra, que esto yo ni me lo merezco hacer, que lo que yo hago es por misericordia de Él conmigo, porque si yo fuera, tenía que estar muerto. Y Él tiene su misericordia y me utiliza. Te abre entendimiento, te da un entendimiento increíble que la gente se te queda mirando y ¿dónde salió este tipo de esta cosa? Y tú sigues profundizando la palabra y ellos se quedan, ¿sabes? Se quedan, yo nunca la había visto así, y mira que ese texto lo leí, o el capítulo lo leí como 15 veces y nunca la vi así. Y es porque cuando uno reconoce que no sabe nada, ya que Dios fluye en uno, entonces uno comienza a traer palabra de vida, palabra guiada por el Espíritu. Pero cuando tú conoces la Biblia y te crees que la sabes de la A hasta la Z, comienza a hablar palabras bíblicas, pero que no la vive, no hay sentido, no hay unción, no hay nada. Y es como para mí sería como uno más del montón del grupo de que viene yo tengo un púlpito buscando de todo menos la presencia de Dios en su vida. Adelante, hermano, allá. Sierva, algo iba usted a decir. Sí, yo le quería decir al pastor que no es... Ajá. Yo le quería decir, mi querido hermano, es que cuando nosotros predicamos, no vamos a predicar según nuestras costumbres o nuestra forma de ser. Lo que predicamos es la palabra de Dios. Eso es lo que yo le decía, que el predicador, el pastor, tiene que predicar, el evangelista tiene que predicar la palabra de Dios. No importa si no ha estado en un instituto o no tiene una instrucción o no habla bien, pero si esta persona habla la palabra del Señor, gloria a Dios, ahí hay el poder de Dios, la gracia de Dios, se desatan los milagros, amén. Hay el fluir, porque hay un corazón. Recuerda que nosotros somos vasos de barro y la excelencia viene de Él, la gloria viene de Él. Entonces, mi querido pastor, yo quiero decirle que lo que yo estaba diciendo es que nosotros como ministros de Dios debemos de enseñar la palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor, amén. 100% palabra de Dios, eso es. Amén, 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 sierva. Pastor Clever. Bueno, lo cierto es cierto, ¿no verdad? Dios quiere ministros competentes, totalmente competentes, que lo que enseñan, lo que profesan, lo practiquen, lo vivan y lo enseñen por revelación, como dijo el pastor Román, que no sea un show. Yo voy a leer este pasaje para ir ya concluyendo. Está en el libro 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 hasta el 5, vamos a decir. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno, no es rechazable en absoluto cuando se tome en acción de gracia, pues se es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Miren, hermano, yo me voy a enfocar en unos puntos muy importantes. Muchos de nosotros hemos venido de la religión católica, por decirlo así. Yo vine de ahí. Cuando a mí se me reveló la palabra, tuve un encuentro con Dios, mi vida nunca fue la misma. Pero en especial, las personas que por años han enseñado aquí en el Ecuador y en todo el mundo, que es la Iglesia Universal, que ustedes ya lo conocen, a ellos les prohíben casarse. Son doctrinas demoníacas. La Iglesia Universal está totalmente equivocada porque hay abusos sexuales de infantes, de niños, de niñas. Dice la Biblia que enseñan doctrinas de demonios.
Imagínese usted, hay que ser claro con esto. No se trata de ofender a nadie, ni a todos los que me están escuchando, queridos hermanos, amigos, y que así no sean creyentes. Perdónenme. Vayan a la fuente. Yo siempre digo, lean la Biblia, no lean Condorito, no lean la Extra, lean las Escrituras. Aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Miren usted, Dios pesa los espíritus, hermano. Hay muchos por ahí que andan con el espíritu chocarrero, pero no es el espíritu de Dios, porque el espíritu chocarrero no se le chispotea, el espíritu de Dios no se le chispotea nada. El espíritu de Dios es tan sublime, ¿sí?, que él revela su misterio a quien se humilla a él, no es a cualquiera. Por eso es importante saber que dice, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en sus mismas conciencias. Imagínense ustedes, hermanos, en estos tiempos tantas cosas que se han visto de personas que deberían tener un matrimonio y no lo tienen. Imagínense usted, si Dios desde el principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué yo voy a prohibir a alguien que venga y se case? Yo no le puedo prohibir, tengo que dar una buena consejería. ¿Por qué se quieren casar? Esto me lleva a recordarme del ex cura Carlos Peñafiel, que tú das testimonio, Ale, de lo que voy a decir. Así es, sí, Era un sacerdote de 18 años. Ex sacerdote. Ex sacerdote. Y este hombre, cuando Dios se le reveló, se le ministró. Y cuando yo me encontraba en una campaña médica, yo di una pequeña enseñanza y Dios le habló a él que tenía que hablar conmigo. Yo no quería atender a nadie, pero cuando me dijeron que era un sacerdote, yo le dije a la hermana, mándelo. Inmediatamente, en el momento que él venía, Dios me dijo, úngelo. Nada más. Yo lo que hice fue derramar aceite en el nombre del Señor y ese hombre se convirtió al evangelio más de lo que ya estaba convertido, e incluso este querido hermano entregó la sotana y firmó la renuncia y se salió. Y le estaban dando persecución. Y le están siguiendo hasta actualmente un juicio. ¿Y sabe lo que él me dijo? Yo lo tuve casi 2 días en mi casa. Le dice, Pastor Arroyave, ayúdeme a conseguir una idónea. Imagínense, se le despertó ese deseo de tener una compañera. Pero nadie puede contradecir lo que Dios dice. No es bueno que el hombre esté solo. Hay gente que enseña doctrina de demonios. Así que a todos los queridos hermanos que nos están escuchando de la Iglesia Católica, que yo los amo mucho porque son creación de Dios también, usted puede casarse. Nada le impide a usted que no se case. Porque aquí dice que estas personas tienen doctrinas de demonios, lo que le prohíben a usted tener una familia, tener un hijo. Lo puede tener, pero aquí dice que los postreros tienen. Ahora algo muy importante, hermano, que dice aquí, y con esto termino, Alex, porque yo sé que estamos con el tiempo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 31. En la Biblia textual que yo tengo, el versículo 31, el versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mire usted, mire la expresión que toma aquí el profeta Jeremías. Aunque yo fui un marido para ellos. En la mía dice YHWH. Ya sabemos este nombre tan sublime, pero Dios, a través de Jesucristo, es el esposo de la iglesia. Amén. Y Él quiere encontrar una iglesia pura y sin mancha. Dios lo bendiga. Bien, amén, mi pastor Cleo. Bien, amados hermanos, haciendo un... Hermano Alejandro. Dígame, siervo. Dígame. Una palabrita. Claro, claro que sí. Hermanos, nosotros los que exponemos la palabra del Señor, como decía el hermano que estaba, que Dios le dijo. Yo cuando dice las palabras, las personas dicen, Dios me dijo, yo le pongo mucho cuidado. Sí, yo le pongo mucho cuidado. Y a veces hay espíritus engañosos, hermano. Bueno, pero gloria a Dios porque este hombre se convirtió, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando uno dice la palabra Dios me dijo. Dios me dijo, a veces la carne, hermano,
a veces la carne de uno, a veces son las emociones, porque Dios habla al hombre hoy en día a través de su palabra. Amén. ¿Sí? Y nosotros que estudiamos la palabra sabemos que eso, tengamos mucho cuidado, hermano. No que quiero reflutarle lo que el hermano dice, pero tengamos mucho cuidado. Yo a veces le digo a las personas, cuando usted vaya a decir, y Dios me dijo, usted esté bien seguro que Dios le dijo. Porque la carne también habla, la carne también se exalta, la carne también quiere ser vista, la carne también quiere ser. Sí, la carne es engañosa, engañosa el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Ahora, yo no es que le estoy reflutando, yo siempre en las enseñanzas que Dios me da a través de enseñarle a los hermanos en la iglesia, yo siempre le digo, si usted va a decir Dios me habló, tenga cuidado, porque la palabra de Dios dice allá en el libro de Éxodo, si hay de aquel que tomara mi nombre en vano y decir Dios me dijo y no le dijo. Sí, o sea, no le estoy reflutando, le estoy llevando a una, porque muchas personas hoy en día en los púlpitos dicen Dios me dijo, se acerca, es como la historia que le conversé que dijo tu marido te va a dejar, tu marido te va a abandonar porque tu marido te maltrata, y se acercó el hermano y le dijo, hermano, si ella es madre soltera. Sí. A veces profetizan, hermano, ¿y qué profetizan? ¿Qué cosas sacado de las tripas, hermano? Porque ayunan y lo que le salió de las tripas, eso que el Señor me dijo, no es así. Yo quiero llegar a la conciencia, hermano, de las personas, que no utilicemos el nombre de Dios, hermano. Eso vino a mi mente ahorita que estaba diciendo que Dios me dijo, derrama el aceite. ¿Sí? Mira, yo no estoy en contra de lo que usted dice, no, me vino a la mente. Mira, cuando yo estaba en esa campaña médica, ¿sí? Estaba en esa, esto es bien largo, yo te lo estoy parafraseando, ¿no es verdad? Porque yo cuando estoy en un acto médico, en una campaña médica, yo solamente me enfoco en lo que estoy haciendo. Pero siempre cuando estoy haciendo la campaña médica, antes de la campaña, antes de colocar a cada persona en el área que se va a hacer atender, yo doy un pasaje bíblico, por qué se trata y por qué se hace esto gratuito. Y simplemente en ese momento que yo estaba hablando el mensaje, Dios trató con este hombre que yo no lo conocí en mi vida, no lo conocí en mi vida. Entonces, cuando venía alguna servidora o una diaconisa, decirme, pastor, alguien quiere hablar con usted, no lo puedo atender, ahorita estoy sumamente ocupado. Ella me insistió 3 veces. A la tercera vez me dice, pastor, es un sacerdote católico. Entonces yo le digo, ya, que me espere en la oficina. Yo me metí en un cuarto, fue a orar nada más. Cuando me metí a orar, Dios me mostró y me dijo que lo ungiera. Yo hice lo que Dios me mostró. Y sin embargo, hasta la fecha de hoy, él es convertido a Cristo, renunció totalmente a la sotana y hoy en día, si Dios lo permite, va a servir conmigo en la fundación donde él vive en el Guapo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo sé lo que usted me está diciendo. Decir, así te dice el Señor o yo me dijo. Tiene que ser que Dios sea que él dice, no que sea mi carne, porque es juicio. ¿Entiendes? Entonces, esto es muy largo porque aquí nos faltaría el tiempo, nos amaneceríamos, pero bueno, simplemente lo parafraseé para que puedan entender. Pero el objetivo de todo esto, hermano, es que el Espíritu de Dios sea honrando a Jesucristo a través de nuestras vidas. El libro de los Hechos dice, y me seréis testigos cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. No es el Espíritu chocarrero, es el Espíritu de Dios. Entonces nadie puede ser testigo de Cristo si el Espíritu de Dios no lo ha transformado primeramente. ¿A quién está hablando? Es lo que yo puedo decir, mi hermano. Amén. Sigue, amén, hermano. amén, mi querido hermano, amén. Es muy gratificante escuchar todo eso, mis queridos hermanos, y aclarar también ciertas cosas para ponernos de acuerdo, porque la palabra de Dios es una y es clara, mis queridos hermanos. Y ahora en este tiempo, ya cuando tenemos casi por culminar, les resumo, mis queridos hermanos, pastores, que el nuevo pacto de Dios es mucho más mayor que el que ya vino, ¿sí? Porque el nuevo pacto de Dios viene con excelencia y gloria, que sin duda alguna es Jesucristo. En el antiguo pacto nadie podía cumplir la ley de Dios. Por eso dice aquí en el versículo central,
verso 7 del libro 2 de Corintios dice, y el ministerio de muerte, vean, el antiguo pacto era un ministerio de muerte, porque nadie del pueblo de Israel, sin duda alguna, lo pudo cumplir. Nadie lo pudo cumplir. Es por eso que Dios, en su infinita misericordia y amor, hace bajar a su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, porque nadie cumplía, mis queridos hermanos. Si Jesucristo no hubiera venido, nadie nos hubiéramos salvado, mis queridos hermanos. Así de fácil. Nadie hubiéramos salvado, mis queridos hermanos. Y para ya terminar, el libro de los Romanos nos dice claramente aquí está la respuesta, en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 5 y 6, que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley de Moisés, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. No lo digo yo, lo dice el libro de los Romanos, capítulo 7, verso 5, y añade en el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque hemos muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos ahora bajo el régimen del nuevo pacto del Espíritu y no bajo el régimen viejo que es la letra. Por eso claramente en el versículo central, 2 Corintios 3:6, indica que la letra mata. Se refiere a la antigua letra, a la antigua ley que Moisés implantó al pueblo de Israel, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y que nadie pudo cumplir. Bien, en esta parte, no sé si alguien tenga algo más que añadir, ¿sí? Y a medida que van interviniendo, mis queridos hermanos, vamos a darle un par de minutos para que se vayan también despidiendo, mis queridos hermanos. Voluntariamente. El cocolón, hermano, el cocolón. Bueno, usted lo dejamos entonces para el cocolón, cielo. Pastor Arroyave. Dios. Sierva Solanda. Amén. Mire lo que nos dice. Yo quiero concluir con esto porque ya todos nosotros hemos expuesto la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, el Señor nos habla algo especial, nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesús, dijo Jesús a sus discípulos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, su palabra, su eterna palabra, efectúa en nosotros luz, efectúa en nosotros la guía, nos enseña el camino. Es el espejo donde nosotros nos vemos y vemos si estamos malos, estamos chuecos, pues tenemos que enderezarnos. Amén. Son dulces las palabras del Señor. Es difícil, como le decíamos a algunos seguidores, decía, dura es tu palabra, ¿quién la podrá sobrellevar? Quiero decirle que el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros conocemos al Dios Todopoderoso, a nuestro Salvador, a nuestro Maestro, nos ponemos ante sus pies y le escuchamos su dulce palabra. Dios está hablando hoy, todos los días de nuestra vida, la poderosa palabra. Usted quiere una profecía, usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia y dígale al Espíritu Santo que le guíe y que le muestre, y el Señor le va a mostrar. Amén. Y cuando usted, mi querido amigo, hermano en Cristo que está ahí, y si usted no entiende algo, para eso está su líder, para eso está su pastor. Vaya donde su pastor y diga, no entiendo esta cosa, y entonces vaya también a los estudios de discipulado, vaya a la escuela dominical, aprenda la palabra del Señor para que sea un buen obrero y para que sea un servidor de Jesucristo, para que usted pueda amar al Señor, tiene que conocerlo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le doy gracias al Señor de una manera especial por estar aquí. Amén. Es un privilegio para mí. Quiero decirle, mis queridos hermanos, yo nada soy, amén, gloria a Dios, solo soy una sierva del Señor, amén, y lo que hago es anunciar las buenas nuevas de salvación. Recuerde, usted lee la palabra, viene conocimiento, con el Espíritu Santo le da revelación, es dinamita, el evangelio cambia y transforma a las personas. Que Dios me los bendiga. Esta ha sido su servidora, la pastora Solanda Párraga. Un abrazo aquí de Guayaquil, Ecuador, del suroeste de la ciudad de Guayaquil, del Centro Cristiano de Adoración Jesucristo, Manantial de Vida. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.
Pastor Alejandro, muchísimas gracias por esa invitación. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, sierva, por sus palabras, realmente gratificantes. A ver, mis queridos panelistas, pastores, ¿quién continúa? Ya se está sonriendo Pastor Román, pues ya sabe. Mi pastor Román, a petición del hermano José. No, o sea, usted me tiene a mí pegado allá. Ha sido, Así ha sido siempre, Pastor. sí, ha sido algo, hoy, es que todos los sábados es algo especial que nosotros traemos, amado hermano, y leer la palabra de Dios es algo esencial para nuestra vida, en nuestra mente espiritual, en nuestra forma de ser, de poder seguir hacia adelante, entender la palabra de Dios. No todo el mundo que diga Señor, Señor, siervo de Dios. Tenemos que entender esto. Muchas veces nosotros yo he sido oveja y he escuchado pastores decir se me han tremendo disparate, y cuando uno les trata de explicar, ellos se enojan. No, porque tú no me entiendes, tú te crees que sabes mucho, ¿no? Yo ni me enojo, ni sé mucho, es que no es bíblico. Y una de las cosas que yo no disfruto es que cuando un pastor está predicando se pone a decir la historia que se habló con fulano, que fue esto, aquello, y hizo una predicación totalmente de todo, excepto de la palabra. Y se pierde el tiempo en esto. Los hermanos lo que hacen es que no aprenden y se pierden en el tiempo enlace, porque el pastor es responsable de que cada oveja pueda entender cada cosa que se dice de la Biblia. Y hay hermanos que pueden tener 30 años y siempre han tenido una duda en toda su vida. Y nunca la han preguntado, porque el pastor que ha tenido nunca ha tenido la certeza de explicarle bíblicamente, sino con ejemplos. Y muchas veces quieren imitar a Jesucristo con las parábolas, trayendo parábolas para que no la entienda. Y hay que decir una cosa, la palabra hay que llevarla como está escrita, aunque sea dura, aunque moleste, aunque ofenda, pero hay que llevarla como es, porque ¿sabe por qué? Porque estamos ya en los tiempos cerca de que Jesucristo viene a buscar. Amén. Así que Dios le bendiga a todo el mundo en esta hermosa noche. Aleluya. Bendiciones a toda mi gente de allá de Ecuador, de Chile, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Se me quedó algo por allá. Así que bendiciones a todos por allá. Gracias, mi pastor Román, gracias por esas palabras. Pastor Clever. Amén. Bueno, para los que una vez te dijeron que tú tienes poco tiempo, él tiene más tiempo, yo quiero que sepan todos los que nos están escuchando y viendo por este medio, no son los años que tú tengas de cristiano o de evangélico, es la comunión que tú tengas, vas a ser un hijo de Dios por medio de Jesús. Aquí termino con esto y cierro. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida de Jesucristo, el Mesías, te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Esto es tan fácil. Los que estamos en Jesús tenemos que tener el Espíritu Santo, que es el que nos libra del pecado y de la muerte. Paz de Cristo a cada uno de ustedes. Amén, amén. Amén. Cocoloncito. Ya. Esta semana, hermano, me fui aquí en el centro de la Tacunga y me invitaron a comer. Le dije, señora, ¿aquí hay cocoloncito Manaba? Y dice, sí. Oiga, pero usted va a comer con juguito de pescado sabroso y barato nomás. Es difícil conseguir eso acá. Bueno, hermano, cuando yo les digo, cuando Dios me pone en mi corazón decir ciertas cosas, hay ciertas cosas que pueden ser mal entendidas, ¿sí? Entonces a veces nosotros tenemos que tener para ir en el Señor, tener una lupa. Y lo que decían ustedes, cuando yo vine al ministerio, que el Señor me llamó a los 8 años, vine a cumplir a los 27 años, como ya les dije. Tuve muchos encontrones sobre esa situación de los que tenían muchos años en Cristo, ¿sí? Y me pusieron traba, cuestionaba, pero el pastor, gracias al Señor, un humilde pastor de la Laguna de Colta, nuestro hermano Luis Quispe, que es el pastor de la Iglesia Nueva Vida del Triunfo, allá en la Amazonía ecuatoriana, dio la oportunidad para que trabaje, a pesar de lo que la gente le dije, pero el Señor sabía, el hermano sabía a través del Señor que el Señor iba a hacer grandes cosas, hermano. Y Dios ha hecho grandes cosas a través de este humilde siervo y le doy las gracias a Dios. Tenemos el ministerio Casa de Oración Cristo es Poder,
el Ministerio Radial Cristo es Poder, ya trabajando para la Fundación Cristo es Poder, que un día la tendremos aquí en el Cantón San Cristóbal. Yo estoy agradecido con Dios haber conocido hermanos en Chile, conocido a nuestro hermano Pastor Alejandro, a nuestro hermano Rafael, a nuestro hermano Clever. Hoy día a nuestra, no le voy a decir pastora, porque usted debe ser la mujer del pastor, ¿sí? ¿Sí? Sí, porque si vamos a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Pero no quiero ofender con eso, ¿no es cierto, hermana? Sí, entonces decía mi tía cuando tenía una compañera, mi prima, decía, buenas tardes, señora, ¿cómo está? ¿Quién le busca? Solanda. No, mi hija no anda sola, anda acompañada, así que vaya nomás. Entonces siempre por eso no anda sola. Sí, entonces, hermano, yo es un gusto, un gozo en el Señor. No es nuestro afán en esto, es llevar la palabra del Señor con mucho amor, con mucho amor. Y nosotros muchas veces tenemos que tener ese ministerio. El ministerio de oír también es importante, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a dilucidar la palabra del Señor. Y yo les agradezco a ustedes por soportarme un poquito de locura, como dijo Pablo. Dios les bendiga. Gracias, mi querido siervo. Sin duda alguna, ya para ir cerrando en esta parte, no hemos pasado unos minutos, pero bueno, es importante conocer la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, procuremos, citando 2 Timoteo 2:15, procuremos estar con diligencia con Dios y que sea Dios mismo quien nos apruebe. Como obrero, ¿quién es un obrero? Uno que se esfuerza en trabajar en algo, mis queridos hermanos. Y que cuando estemos en la presencia de Cristo, no tengamos de qué avergonzarnos, mis queridos hermanos. Y que hayamos hecho lo que el Señor nos encomendó, ir por todo el mundo y ganar almas para Cristo, mis queridos hermanos. Pero para ganar almas para Cristo, nosotros tenemos que trazar bien la palabra de verdad, mis queridos hermanos. Es por eso que el Señor inquietó para que se haga este precioso tema el día de hoy, que sin duda alguna creo que ha abierto muchas luces a muchos hermanos que de pronto estaban un poco confundidos, ¿verdad?, con respecto a este tema, mis queridos hermanos. Un gusto tenerlos a cada uno de ustedes, mis panelistas, siervos, mi pastora Solanda, un gusto tenerla aquí. Creo que no va a ser la primera ni la última. Pastor Clever, un gusto tenerlo aquí también con ustedes. Mi pastor José y mi pastor Rafael Román. Y este es su servidor, el siervo de Cristo, Alex Andrade. Bien, mis queridos hermanos, nos veremos entonces la próxima semana, si así Dios lo dispone. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos. Dios los bendiga. Gracias por todo. Paz de Cristo a todos. Hermano Clever, el caldo salchicha. Está pendiente. Está pendiente. Acuérdate que me invitó al caldo de salchicha ya. Me dio hambre allá. Hermano Rafael Román, El caldo de manguera, le di. Presenta los platos que come ahorita, el pobre va a morir de hambre, hermano. Oye, Dios bendiga. Un gusto tenerlo, mi querido. Paz de Cristo, Dios bendiga. Amén, gloria a Dios.